La viuda pobre huyó una noche de lluvia con los ojos enrojecidos y un bebé pegado al pecho. La camioneta chirrió en la grava y en el retrovisor quedó la luz de la casa donde habían hecho la última cuenta, 32,000 pesos. La cifra no era un número para dormir, era una sentencia que se había instalado en la boca de Ramiro desde hacía semanas. Si no pagas, tienes hasta el viernes, y si no pagas, me llevo a uno. Había dicho como quien enciende una vela y espera que la llama haga el resto. Mariana condujo con las manos tiesas. A su lado, Sofía apretaba una foto antigua con dedos de niña. En la imagen, Jacinto Salazar sonreía con la camisa cubierta de polvo de cantera, un sombrero arrugado en la mano. Sofía repetía el nombre en voz baja, como si pronunciarlo pudiera conjurar un mapa. Abuelo Jacinto, ¿a dónde vamos? El viento pegaba sobre la lona que cubría la carga en la caja de la camioneta. Lloviznaba tierra, no agua, como si la noche barriese el polvo de otras historias. Diego dormía enroscado, Emilio hacía ruiditos entre sueños, y Gabrielito, envuelto en una manta, giraba su cabecita buscando la leche. Mariana miró por un momento el reloj del tablero. Eran las 2 de la madrugada. Habían salido sin maletas, con un billete arrugado, una libreta con números tachados, y la promesa de no volver a la casa donde la puerta siempre chirriaba. La ciudad quedó atrás en la curva. La carretera se estrechó y las luces se hicieron menos frecuentes hasta desaparecer. Por la ventanilla, la silueta de los cerros emergía como un secreto. Cuando la camioneta llegó a la entrada de la aldea, una pared de piedra y tejas cubiertas de musgo se alzó como un abrazo inesperado. No había letrero, solo una chimenea humeante, una calle de tierra y una sola farola que vibraba con el viento. Cuando Mariana dejó caer su cuerpo en una silla, la primera vez desde la huida que permitió que algo no fuera urgente, lloró sin ruido. «Descansa», dijo Josefa, sin presumir consuelo. «Aquí no solemos preguntar qué buscas si estás cansada de las búsquedas». Mariana cerró los ojos y dejó que la palabra cansada la tocara. Cansada era una palabra nueva, que no cabía en su casa anterior, donde la deuda era una sombra que hablaba varias voces. Cansada podía ser también un nombre que se escribía con manos temblorosas. Mariana, madre, trabajadora, responsable del que ya no estaba. Su marido se había ido meses atrás, con una promesa de obra que nunca volvía y con un colado de firmas que ahora tenía su nombre en la lista de deudores. Cuando llegó Ramiro, la violencia fue verbal, pero certera. Noches en pie, llamadas, ruedas de palabras que hacían girar puertas cerradas. ¿Es ella?, preguntó Esteban con la voz baja, como quien confirma si algo sigue vivo en una caja. Mariana Salazar. Mariana oyó su apellido sin quererlo. El aire se hizo más denso. Sofía puso la foto sobre la mesa como si fuese una moneda, y esperó. «Tu padre, Jacinto», dijo Josefa, y la palabra llegó como una medida exacta. «Tú eres de los Salazar». El nombre del padre recorrió el patio como un zumbido de abeja. Jacinto había sido nombre que la aldea casi no mencionaba en voz alta. Para Mariana era memoria, trabajo y olor a mina. Era la figura que arreglaba una bota y volvía con manos ennegrecidas, siempre con un chiste que hacía reír a los niños y una manera de mirar que la hacía sentir segura. Se lo había llevado la ciudad, los días largos y las deudas de otros. «Rosa», murmuró Josefa de pronto, el nombre que Jacinto repetía a veces cuando hablaba de cosas que guardaba. Rosa no era una persona, era una marca para buscar. La palabra sonó en la habitación como una llave. Mariana olvidó por un instante el hervor del café que servían. Rosa, una rosa en medio de piedras, una palabra que abría un cofre. Josefa dejó la taza con cuidado y miró a Mariana a los ojos. «Tu padre dejó cosas», dijo ella. «No muchas, porque los hombres de la mina no siempre dejan más que polvo, pero dejó algo que pensó para sus hijas y sus nietos. Si fuera tú, lo buscaría donde ninguno mira, no en la casa, sino bajo la piedra que guarda el aliento». La casa olía a sopa, a madera y a ganas de ayudar. Los niños que aún no comprendían la gravedad de lo que oían correteaban con un par de cacahuetes que alguien les había dado. Sofía, con los labios secos de tanto apretar la foto, dejó que la voz de su madre la alcanzara. Su padre siempre decía que guardaba lo importante en lugares odiosos para que nadie lo encontrara. Un mito útil, un susurro que podía convertirse en plan. La aldea en las primeras horas fue un mapa de pequeños favores. Un hombre les dejó ropa antes de que lloraran por frío.
Una mujer les ofreció leche en la mañana y una cuna para Gabrielito. Nadie preguntó por papeles ni por cuentas bancarias. Las deudas de la ciudad eran otra lengua. Pero en las miradas, en el silencio compartido de quienes habían enterrado a sus hombres en la sierra, había una certeza. Los Salazar habían sido de allí antes que de cualquier parte, y las pertenencias de Jacinto, pensadas con cabeza de minero, podían ser la línea que separaba la supervivencia del regreso con las manos vacías. Mariana, por 2 noches, soñó con túneles. Los túneles tenían el latido de una respiración antigua, agua que corría en las piedras, el olor a metal, una baliza que parpadeaba en el pecho. En los sueños, Jacinto no hablaba, dejaba pistas y puntos de luz en el barro. A la mañana siguiente, Esteban abrió un cajón y sacó un trozo de mapa encerado, arrugado y amarillento. No era un mapa para turistas, era un plano con marcas rituales, nombres de galerías y una caligrafía que parecía una voz del pasado. En uno de los pliegues, con tinta seca, estaba escrito San Jerónimo Rosa. La revelación vino con una mezcla de alivio y peligro. Alivio porque la herencia prometida por el padre podía ser real. Peligro porque había quienes no dejarían pasar la oportunidad de cobrar por fuego y miedo. Mariana miró el mapa con las manos que le temblaban y pensó en los ojos de Ramiro. No había lugar para sentimentalismos. Si la herencia existía, debía aferrarse a ella con la misma fuerza con la que había sujetado a Gabrielito la noche del escape. Fue entonces cuando el rumor llegó a la aldea como un viento que cambia la dirección de las banderas. Ramiro, el cobrador, no era hombre de migajas. Tenía un auto negro y 3 hombres que podían hacer que las noches parecieran más largas del lado equivocado. Había encontrado una pista, habían visto la camioneta, habían sabido que alguien con apellido Salazar se había escondido en San Jerónimo. La calma de la aldea se transformó en una espera tensa, como el silencio antes del trueno. La tarde en que apareció, la atmósfera costaba sostenerla. Mariana estaba barriendo el polvo del patio cuando el motor de un coche viejo sonó en la entrada del pueblo. El aire se le apretó en la garganta. Ramiro descendió con paso medido y sonrió con una seguridad que no necesitaba palabras. Sus hombres cerraron la salida. Llevaba un sombrero que le daba sombra a la mirada. La sombra, en su rostro, era suficiente para que los niños retrocedieran hacia la casa de Josefa. «Buenas tardes», dijo Ramiro con cortesía hecha de filo. «Creí que San Jerónimo era un lugar donde la gente no tenía pretensiones. Me alegra ver que hay quien me debe». Las palabras cayeron como una piedra en el pozo. Mariana recordaba la última visita, la exigencia, la risa que no tocaba el dolor, la oferta velada de quitarse a uno de los niños como forma de pago. Esta vez, sin embargo, estaba lejos de su casa anterior y, si bien desarmada por la fatiga, no era fácil de intimidar. Miró a Ramiro a los ojos. No es que su mirada fuera feroz, era la mirada de quien ha aprendido que la furia puede tomar la forma de una decisión. «No tengo», dijo ella con voz seca, «no tengo el dinero». Ramiro se acercó un paso. La tensión creció como si el paisaje de la aldea esperara que algo se rompiera. De pronto, una voz llegó desde el umbral, la de Esteban. «Si vienes a amenazar a una mujer con niños en un pueblo que nunca ha tenido otro abogado que la piedra, al menos dilo enfrente de los que tienen memoria». Ramiro sonrió de nuevo, esa sonrisa sin compasión, pero con cálculo. Dio un giro y miró a los pequeños con un gesto que no era manso. «Tienes 3 días», anunció. 32,000 no se inventaron por gusto. Si para el viernes no está el dinero en una cuenta, me llevo a uno de los varones hasta que paguen. La amenaza fue clara, corta, y la aldea contuvo el aliento. Sofía puso las manos sobre la foto de Jacinto, como si eso pudiera empujar al pasado a actuar. Mariana sintió que su cuerpo se quedaba en calma por fuera y hervía por dentro. No había tiempo para seguir escondiéndose como si la vida fuera una semana más. Necesitaba hacer algo que implicara riesgo, y no cualquier riesgo. Había que ir a la mina, si es que las palabras de Josefa no eran leyenda. Esa noche, después de que Ramiro se marchara, provocando un rumor de pasos que resonó en la garganta del pueblo, Mariana se quedó despierta con los niños dormidos a su alrededor. La luna entró por la ventana,
y sobre la mesa la foto de Jacinto brilló con una luz opaca que parecía instar a moverse. Recordó, sin querer, la manera en que su padre pegaba una moneda con cuidado en la palma de su mano cuando le decía: «Guarda esto para cuando las manos estén cansadas». Ese gesto simple ahora se traducía en una promesa que parecía sonar con la voz de una herencia, no solo dinero, sino un plan pensado con la cabeza de quien había pasado la vida entre rocas. Al amanecer, se reunió con Josefa y Esteban en la cocina. Había hablado poco con ellos desde que llegó, palabras necesarias, miradas que se entendían. Esteban le mostró el mapa con más detalle. No era un mapa que cualquier persona interpretara sin peligro. Marcaba una galería clausurada, una entrada que la empresa de la región había sellado años atrás por razones de seguridad. Dicen que la mina de San Jerónimo dejó de dar en la época en que las grandes compañías se llevaron a los mejores y dejaron atrás túneles que todavía guardaban voces. «Si tu padre dejó algo ahí», dijo Esteban, «lo escondió donde los lazos con la empresa no miraran. Un minero no es tonto. Si enterró la garantía de su gente, la puso en una cámara que no se nota en un paseo. Tendremos que bajar con lámparas, cuerdas y la única ventaja que tenemos, conocer la vieja lengua del túnel». Mariana escuchó y pensó en Sofía y en Diego. Si esperaba que Ramiro cumpliera su amenaza sin pelear, se mentía. Pero también sabía que entrar en la mina significaba cruzar un umbral de peligro real, derrumbes, oxígeno corto, la posibilidad de encontrarse con las cuadrillas que cerraron el lugar tiempos atrás. No era una aventura romántica, era una necesidad con pies pesados. «No soporto otra noche», dijo Mariana. «No voy a dejar que me quite a Diego. Si hay algo que mi padre dejó para su familia, lo voy a buscar». La decisión no cayó como un relámpago, fue más bien el gesto firme de quien toma un cuchillo para cortar una cuerda. Josefa le ofreció un pañuelo con olor a ruda y le puso una mano en el hombro, un gesto de anciana que vale por bendición. Esteban le explicó las herramientas que necesitaban: cascos, lámparas de carburo que alguien había guardado en la bodega, cuerdas fuertes y un arnés que parecía una vida en pedazos. También advirtió sobre el derrumbe que cerró una galería hace años. Entrar significaba también aceptar la posibilidad de quedar encerrados. Mariana pensó en eso una fracción de segundo, y luego miró a los niños durmiendo. Para ella, el precio del silencio era más alto que el riesgo del túnel. El pueblo, mientras tanto, hizo lo que los pueblos hacen cuando la necesidad toca la puerta. Se organizó. Un carnicero dejó un paquete de carne para que no pasaran hambre. Una mujer mayor ofreció fuego constante para las noches. Un joven, Toño, se ofreció a acompañarla hasta la entrada de la mina por la mañana. Toño tenía la mirada de quien ha visto mucho en poco tiempo: ojeras, manos ásperas, dudas. Mariana lo miró con cautela. No conocía al joven, pero la advertencia de Esteban sobre confiar demasiado en los que acaban de llegar sonó en su cabeza. Sin embargo, la compañía era mejor que la indiferencia. «No te prometo que sea fácil», le dijo Toño cuando se encontraron de pie en la entrada del pueblo. «Pero si en algo puedo ayudar, aquí estoy». Mariana no dijo gracias de manera automática, la dijo con la gravedad de quien mide promesas como si fuesen monedas. Toño la observó, notando quizás la veta de firmeza que a veces domina a las mujeres que han aprendido a no pedir permiso para vivir. Mientras arreglaban las mochilas, Sofía se acercó y deslizó la foto de Jacinto en el bolsillo de su madre. «Si papá está ahí, dile que lo necesitamos», susurró. Mariana colocó la mano en el bolsillo como si tocara el nombre de Jacinto y no pudo evitar sonreír con tristeza. El vínculo entre pasado y presente se tensaba como una cuerda a punto de sonar. Si la herencia existía, no vendería sin costo. Si la herencia no existía, tendrían que encontrar otra manera. Pero en su pecho, algo ya no era solo miedo, era determinación. La aldea se quedó en silencio la madrugada que salieron. Esteban les dio agua y un pan durísimo que sabía a tiempo. Josefa cruzó la puerta con un amuleto y los bendijo con palabras que tenían más de costumbre que de teología. El conjunto de vecinos se reunió a cierta distancia, con las luces apagadas para no llamar la atención.
Ramiro no debía saber dónde ir a buscar a una mujer dispuesta sin armas. Su sombra debía quedarse fuera del mapa si querían moverse. Antes de entrar en la boca de la mina, Mariana se detuvo y miró hacia atrás una vez más. La aldea parecía una mancha de calma en la tierra. Los niños no estaban con ellos, se quedaban bajo la protección de Josefa. Miró a Sofía, que la observó desde su ventana con una vela encendida. El gesto de la vela tuvo algo de ritual, una promesa silenciosa de que la familia no desaparecería sin pelea. «Cuida a los niños», dijo Mariana a Esteban, con la voz cortada por la responsabilidad que pesa más que la carne. «Si algo pasa abajo, que sepan que lo intentamos». Esteban asintió con un movimiento lento, el tipo de gesto que es a la vez palabra y plan. Toño ajustó su linterna y le ofreció la cuerda. El hueco de la mina olía a humedad y a metal frío. Parecía tragarse la luz del día como si guardara secretos que no querían soltarse. Mariana respiró hondo, apoyó una mano en la piedra húmeda de la bocamina y pensó en su padre. En la última carta que Jacinto le había escrito no había explicaciones, había instrucciones vagas, frases que hablaban de guardarlo de los tuyos y la palabra rosa escrita en el margen. No había más, pero a veces las fracturas de las piedras guardan mapas mejores que los carteles. Entraron en fila, Toño primero, luego Esteban, con paso seguro, Mariana con la mochila apretada y al final una linterna que mostraba paredes con vetas negras. La boca de la mina los tragó con un murmullo. Afuera la aldea pareció encogerse hasta convertirse en un punto. Adentro el paso se estrechó y el techo se fue haciendo más bajo. El aire cambió su sabor y adquirió un tinte mineral que se pegó a la lengua. No sabían que en la superficie, a pocos kilómetros, una camioneta negra volvía a circular por la carretera con la intención clara de no perder la pista. No lo sabían porque estaban agarrados a la cuerda del presente y a la promesa de una herencia que podía salvarlos. Sabían en todo caso que la noche no estaba acabada y que bajo la tierra, la prueba de su decisión empezaba a respirar. El túnel se cerró alrededor de ellos como una boca que ha aprendido a guardar secretos. La linterna de Esteban recortaba franjas de luz sobre paredes estriadas. Cada paso levantaba un polvo fino que olía a historia. Mariana sentía el pulso en la garganta, un tambor que marcaba el ritmo de lo que no se puede posponer. Iban con cuerdas, cascos y el silencio que trae la responsabilidad. En el bolsillo, la foto de Jacinto parecía un peso tibio que la empujaba hacia adelante. Si esta historia toca algo en ti, suscríbete para seguir acompañando relatos como este. No hizo falta decirlo en voz alta. La galería marcada rosa apareció después de una curva húmeda, una abertura que alguien había intentado disimular con bloques y barro. Esteban palmeó la roca con respeto y con cuidado apartó la piedra suelta. Había un hueco apenas para que una persona pasara. La piel de Mariana se erizó. Era exactamente el tipo de escondite que su padre habría escogido. Incómodo, obvio solo para quien supiera buscar. Entraron de uno en uno. Toño fue el primero en colarse, arrastrando la cuerda para que los demás la siguieran. Mariana pasó con la mochila pegada a la espalda, notando el frío que calaba en las manos. Por un momento, en la obstinación de la oscuridad, le vino el recuerdo de cuando su padre la llevaba de la mano por el borde del pueblo y la levantaba para que mirara el valle. Su voz, esa mezcla de broma y advertencia. Si escondes algo, que no sea cómodo, niña. Ahora ella repetía esa lección con cada paso. La galería desembocó en un corredor más ancho, tallado a mano por hombres que conocían la piedra como se conoce a la propia madre. Había tablones podridos y una pequeña carretilla oxidada a un lado. El tiempo había dejado su lógica. Lo que se usó para trabajo ahora servía de coartada. Guiados por el mapa, siguieron marcas en la pared. La letra de Jacinto era una línea torpe pero decidida, como quien escribe con guantes. Cuando llegaron a la cámara, Mariana sintió de nuevo esa mezcla extraña de alivio y tensión que había conocido al llegar a la aldea, la posibilidad aguardando junto a la amenaza. La cámara era estrecha, coronada por una viga en la que alguien había tallado un nombre y una fecha. En el suelo, semioculto por una capa de polvo, apareció el contorno de una caja de metal. Esteban suspiró. Sus dedos temblaron al desatornillar la tapa. Parecía que a la caja le costaba desprenderse del silencio. Dentro había papeles envueltos en oilcloth, una libreta de banco con tinta descolorida, unos cuantos billetes viejos en un sobre y, entre todo, una carta con la caligrafía firme de Jacinto. Mariana la sacó con cuidado, como si la letra pudiera romperse. La carta no era larga, era la voz de quien trabaja con la certeza de que el futuro puede necesitar instrucciones.
Para mi hija, decía, para que sepas dónde he dejado lo que es de ustedes. Había un número de cuenta, el nombre de un banco del pueblo de la cabecera y la indicación de una escritura. Parcela en las lomas, a nombre de Jacinto salvo prueba en contrario. La libreta de banco mostraba operaciones antiguas y una anotación final, un depósito de ahorro que por alguna razón había quedado en una cuenta de la sucursal de la cabecera. No era una fortuna de cuentos, pero mezclada con la escritura de la parcela y la veta de plata oxidada que encontraron en el fondo de la caja, era suficiente para cubrir la deuda y darle a la familia un inicio distinto. Mariana presintió que, como casi todo lo valioso en su vida, aquello no era solo la cifra, era la oportunidad de tener un nombre propio para pelear. No hubo tiempo para celebrar. Un ruido seco, fuera del rango habitual de la mina, les sobresaltó. Pasos apresurados, una voz que no buscaba diálogo, sino orden. Ramiro no había tardado en seguir el rastro. La camioneta había sido demasiado reveladora. Alguien en la carretera la había visto llegar. En minutos, la tensión del exterior se hizo carne en las sombras interiores. Voces, lámparas que se acercaban, el crujir de botas. «¡Ahí están!», llamó alguien con voz de jefe, y la luz de una linterna barró la penumbra como un juicio. Mariana apretó la carta contra el pecho y sintió las costillas del miedo como si fueran huesos de animal. Toño maldijo, pero el sonido fue ahogado por el eco. Ramiro entró al corredor con 3 hombres detrás. Tenía el polvo del camino pegado a la frente y una sonrisa que no trataba de ser amable. La risa de un cobrador es una herramienta, pensó Mariana, algo que corta el aire y hace que la gente quiera ceder. Sus ojos buscaron la caja abierta, los papeles, a Mariana. Eran instantes que se estiraban, donde la decisión de cada persona se veía en el pulso. «Así que aquí estamos», dijo Ramiro, con la voz baja, como quien presenta un plan. «Habéis encontrado lo que os pertenece, ¿eh? Perfecto, mejor para todos». Esteban dio un paso adelante, la barbilla firme. Su voz sonó con esa autoridad que no depende de tamaño, sino de costumbre. «Estos papeles son de la familia Salazar», dijo. «Si quieres discutir cómo se salda una deuda, hablamos en la plaza, con gente que entienda la ley. No se hace con amenazas». Ramiro alzó la mano y soltó una risa breve. «No es mi costumbre discutir en plazas», contestó, «pero me gusta el trato directo. ¿Quién de vosotros paga ahora? ¿Quiere la señora vender la tierra? ¿Queda algo para mí? Somos flexibles». Toño apretó la linterna hasta que sus nudillos palidecieron. Mariana notó algo en su mirada. No era el mismo joven que la había acompañado con promesas. Había en él una grieta, como si la vergüenza y la necesidad batallaran por salir. Toño clavó la vista en el bebé durmiendo en la casa de Josefa, en la fantasía de un futuro que no tenía certezas. Mariana recordó la promesa de su padre: «Si escondes algo, que no sea cómodo». Decidió que no sería cómoda para nadie que quisiera robarlo de los suyos. Se apoyó en la pila de cascos, sintió la madera bajo la mano y con voz clara habló a Ramiro como quien no puede permitirse la duda. «No voy a vender la tierra», dijo. «Tampoco voy a dejar que te lleves a Diego. Aquí hay documentos. Puedo demostrar que esto es de mi padre y que legalmente hay una cuenta. Podemos ir al banco ahora y hacer la transferencia. Si te vas a meter en problemas por chorizos más grandes, será tu problema, no el nuestro». En el silencio que siguió, Ramiro evaluó. El cobrador sabía maniobrar. No era hombre de perder cuando podía intimidar, pero la sola mención de registrar papeles y mover dinero lo colocaba en un terreno menos cómodo. Las deudas se cobran a la fuerza cuando la justicia es un rumor. Cuando hay documentos, la cosa cambia. «¿Al banco ahora?», repitió con sorna. «¿Y si no nos fiamos de un papel viejo?». ¿Y si alguien decide que vale más sacar la plata y no devolverla? «Hay testigos», dijo Esteban, «hay escritura. Tenemos testigos del pueblo. Y si hace falta, vamos con el notario. No amenace a los niños». Ramiro frunció el ceño. Por primera vez, el rostro del cobrador mostró un detalle de cálculo distinto. No le apetecía un lío grande. Sin embargo, su malicia no se iba a abandonar así. Dio un paso más y su mano buscó algo en el cinturón, un gesto que no vino bien a nadie. Entonces, un ruido rarísimo sucedió, un estruendo que no nació del lugar donde estaban.
La galería próxima tembló. Polvo cayeron de las vetas. Una losa se desprendió en la distancia con un crujido que sonó a cierre de ataúd. La mina se acomodó, como si no quisiese que nadie se llevara más que la memoria. El túnel por el que habían entrado comenzó a derrumbarse en la parte alta, una cascada de piedras que rodaron hasta dejar bloqueada la salida. Gritos, un golpe seco, y el aire se llenó de una lluvia fina que les dio a todos la misma sensación: encerrados. El pánico fue un animal con distintas caras. Ramiro gruñó. Dio órdenes que chocaron con la única verdad de la situación. La roca no entiende de amenazas. Esteban maldijo con las palabras de los que han pasado la vida en galerías. Toño retrocedió, la linterna temblando. Mariana notó que su respiración era más rápida. Pensó en los niños, en el tiempo que se acortaba como una cuerda que alguien abstuviera. «Tenemos que encontrar otra salida», gritó Esteban. «Si esto se va, no salimos por aquí». La cámara pareció encogerse. Buscaron una galería lateral marcada en el mapa. La seguían con linternas que cortaban la penumbra, pero no la angustia. Varias veces, Mariana tropezó con maderas, con herramientas viejas, con el rastro de quienes habían trabajado allí antes que el tiempo hiciera su parte. Cada paso era un balanceo entre esperanza y posibilidad de quedarse sin aire. En un recodo, encontraron lo que pareció una salida de servicio, un conducto vertical, estrecho, diseñado para ventilación, apenas el diámetro suficiente para que una persona pasara si no llevaba mucho bulto. Esteban lo examinó con la experiencia de alguien que ha subido por muchos tipos de piedra. «Sale cerca de la loma», dijo, «pero es angosto. Tendremos que sacar a los que no caben por otro lado». Mariana pensó en la foto de Sofía y en la vela encendida en la ventana. La idea de que los niños estuvieran asustados, en manos de Ramiro si él conseguía escapar, la llenó de un coraje distinto. Respiró, calculó la anchura del conducto con la mirada y tomó la decisión que haría coincidir su acción con su instinto. Saldría por el conducto para buscar al exterior, para abrir una ruta y, si era necesario, poner su cuerpo entre un hombre y sus hijos. «Voy a salir por ahí», dijo, señalando el conducto. «Si me quedo, puedo intentarlo. Toño, Esteban, id con cuidado. Si me llaman, contesto». Nadie la detuvo. Toño la miró como si intentara medir la locura de la decisión contra la necesidad. Luego asintió con un temblor que era casi respeto. Se quitó la mochila, la ofreció y la dejó pasar. Mariana se inclinó, metió la cabeza en el estrecho, contuvo el aire y comenzó a subir. El conducto apretó la piel de los antebrazos, raspó la ropa y comprimió la respiración hasta que cada movimiento costaba. El mundo se redujo a un arco de luz y a la memoria de su padre que decía: «Apúrate cuando hay que apurar, pero no te pongas tonta». Subió, trepó y avanzó hasta que la roca empezó a oler a cielo. Cuando por fin vio una abertura pequeña que daba a la ladera, sintió que un puño le soltó algo dentro del pecho. Con esfuerzo salió al exterior. Sintió el aire frío de la noche contra la cara, y unos metros más abajo, la silueta de la camioneta negra recortándose con la luna. Ramiro y sus hombres estaban allí, discutiendo algo cerca de las ruedas, ajenos a la oscuridad que todavía guardaba a los demás. Mariana cayó de bruces en la hierba y respiró hondo. El mundo exterior le ofreció el susurro de los insectos, el olor a tierra mojada y el rumor distante del pueblo. Hizo cálculos rápidos. Si podía cortar las ruedas de la camioneta, ganarían tiempo. Si llamaba a alguien, tal vez la comunidad reaccionaría. Pero había algo más urgente. Diego estaba en peligro. La idea de su hijo siendo arrancado por la fuerza en medio de la noche la transformó en una máquina con una única función. Se acercó por la pendiente con pasos controlados. La luna la cubría con una sombra que le permitía moverse como la venganza de una madre que actúa con precisión. Toño estaba cerca de la camioneta, hablándole a Ramiro en un tono que no llegó a Mariana, pero ella escuchó fragmentos. «No es necesario, podríamos». Fue suficiente para saber que Toño estaba más a la defensiva que a la agresión. Cuando se acercó, Toño la miró y en su cara vio la batalla que había echado a perder la noche. Necesidad y culpa. Mariana no buscó palabras. Avanzó, tomó a Toño por el brazo con la fuerza de quien ha aprendido a no perder tiempo en disculpas, y lo empujó con la firmeza de quien arrastra un obstáculo fuera del camino. Él se resistió un instante, y luego su cuerpo cedió. La sorpresa lo venció. «Déjalo», le dijo Mariana entre dientes. «Aquí no te vas con ellos». Toño la empujó de vuelta y gruñó.
No quería violencia. Mariana podía sentir la tensión en sus manos. Su mirada buscaba a Ramiro, que se había girado, percibiendo el movimiento. Fue entonces cuando Mariana tomó la única decisión que podría describirse como instintiva. Agarró a Toño por la camisa, lo miró a la cara con una furia que no era ciega, y lo empujó hacia la loma, lejos de la camioneta. Toño, desconcertado, tropezó y cayó, y en esa caída, algo en él cedió. La vergüenza y la conciencia llamaron más fuerte que la promesa de una ganancia fácil. Saltó la zanja y corrió cuesta abajo hacia el campo, sin mirar atrás. La acción de Mariana no fue gratuita. Se había arriesgado, había usado fuerza en un acto de defensa primaria, separar a un potencial cómplice del crimen que se estaba cocinando. No golpeó para hacer daño, empujó para interrumpir la dinámica. Toño se alejó, respirando con fatiga, y la cara le mostraba un deseo nuevo, desaparecer, y quizá arreglar cuentas consigo mismo más tarde. Ramiro se quedó inmóvil, sorprendido por el giro. Sus palabras no alcanzaron a tener filo. «¿Qué has hecho, maldita?», dijo con rabia, pero la amenaza era ahora tan solo un sonido, porque alguien había visto la camioneta desierta y unas luces que se movían en la loma. Desde la aldea, manchas de luz empezaron a formar líneas. Los vecinos, alertados por Josefa y otros, habían prendido hogueras y empezaban a caminar hacia la mina. Sin un plan más que la prudencia, Ramiro miró la situación. Hombres y mujeres del pueblo avanzando con fardos y palos, la posibilidad de que llegara la autoridad local. Tenía que decidir si quería enfrentar eso o retirarse. Eligió retirarse. Con palabras que prometían regreso, se subió a su camioneta y sin mirar atrás, partió por la carretera, dejando detrás el silencio de un hombre que no supo contar con algo que no se compra, la voluntad comunitaria. Dentro de la mina, Esteban y los otros oyeron el murmullo de la retirada, pasos que se iban, un motor que se perdía en la distancia. Mariana, hecha una masa de adrenalina, volvió corriendo por el conducto y cayó entre ellas con las manos llenas de sudor y tierra. No había sido un acto heroico planificado, había sido la respuesta de una madre que no negocia con la posibilidad de perder a sus hijos. En la cámara, cuando el polvo empezó a sentarse, vieron las vetas y sobre todo los papeles colocados con paciencia por su padre. Había allí no solo dinero, sino la prueba de que alguien había pensado por ellos cuando ya no estaría. El alivio fue breve. Había que convertir aquella esperanza en acto legal. Los papeles tenían fuerza, pero sin una presentación formal ante un banco o un notario, un cobrador podría volver con más hombres y más violencia. Mariana, respirando con fatiga, apretó la carta de Jacinto y con voz que aún vibraba por la carrera, dijo: «Mañana vamos al banco. Vamos a sacar lo que nos corresponde y a poner la deuda en su lugar. No voy a vender la tierra, voy a pelear por ella». La palabra mañana tenía peso en la boca de todos. Era la medida del tiempo que tenían antes de que Ramiro, si quisiese, volviera con nuevas tácticas. En la aldea, la gente organizó una guardia, y Josefa fue a la iglesia para hablar con el párroco y pedir que el notario regional viniera al día siguiente, o si no, acudieran al pueblo más cercano con papeles y testigos. La comunidad se movió como si la responsabilidad fuera un manto que se reparte entre todos: el pan, la vigilancia nocturna, la ayuda para preparar la salida hacia el banco. La solidaridad no borraba el cansancio, pero lo sostenía. A la mañana siguiente, un vehículo discreto de la cabecera estaba esperando con el notario que, al ver la documentación, frunció el ceño y asintió. La libreta de banco, escaneada, mostraba al final una anotación cuyo sello no dejaba duda. La cuenta existía y, en algún momento, había movimiento. Además, la escritura de la parcela estaba a nombre de Jacinto, con testigos y un registro que, con la presentación de la carta y la firma del notario, podría ser transferido o hipotecado en condiciones legales. En la sucursal del banco, la escena fue un equilibrio de formalidad y tensión. Había entre los presentes el alcalde, un hombre delgado que conocía a los Salazar por generaciones, y algunos vecinos que esperaban en la acera. Ramiro no apareció. Quizá la prudencia le aconsejó que no se expondría a una acción pública. Sin embargo, su sombra aún rondaba en la ansiedad de Mariana.
La directora de la sucursal pidió identificación, comprobó firmas y tras un rato que pareció una eternidad, confirmó que existía una modalidad por la cual se podía disponer de un pago parcial para cubrir deudas urgentes, siempre y cuando la situación estuviera debidamente documentada y con autorización notarial. Era trámites lentos, burocracia con su ritmo propio, pero era legítimo. El notario leyó la carta de Jacinto en voz alta. Las palabras en papel con la rúbrica y el sello tienen otra fuerza, no son solo letra, sino contrato con el tiempo. Con ello, la directora autorizó una disposición de fondos para cubrir la deuda de 32,000 pesos. Era lo justo, la cifra exacta que había marcado la vida de Mariana como una amenaza constante. No hubo un golpe de suerte, hubo comprobación, firma y la transferencia que se esperaba. Los 32,000 salieron de aquel depósito planeado por el padre y entraron en la cuenta que Ramiro había indicado para el pago. El proceso fue visible, público y legal. La comunidad que había acompañado a Mariana hasta allí respiró en un único exhalar. Al volver al pueblo, la camioneta de Ramiro ya no estaba. Él había recogido lo que necesitaba para su negocio y ante la evidencia legal y la organización del pueblo, se había marchado con la sensación amarga de haber sido contenido. Los vecinos vieron cómo se resolvía la deuda y poco a poco la prensa local o las voces en la cabecera dejaron de hablar del suceso como una cacería y empezaron a tratarlo como una historia de justicia práctica. Pero las cosas no volvieron por arte de magia a un estado de cuento. La herencia no era una lluvia instantánea de riqueza. Había remanentes, sí, y había una escritura que podía venderse o trabajarse. Había además ideas. La parcela en las lomas no era una casa al instante, pero era un pedazo de tierra con posibilidad de ser cultivado o con la posibilidad de hipotecarse para montar un taller. El mineral que encontraron en la caja no era suficiente para un gran negocio, pero con esfuerzo podría transformarse en capital de arranque. Para Mariana, aquello significaba algo más, la posibilidad de que el apellido Salazar dejara de ser sinónimo de deuda y se convirtiera en una marca de trabajo y dignidad. La aparición de Jacinto, cuando ocurrió, no fue un fenómeno para los titulares, no hubo luces en el cielo ni voces que reclamaran sermones. Fue un encuentro íntimo, hecho de sensaciones y gestos, y por eso fue tan certero. Aquella noche, después de resolver lo del banco y de ver las caras cansadas pero aliviadas de sus hijos, Mariana salió a caminar sola por el sendero que llevaba a la loma, donde su padre solía llevarla. Había una brisa que olía a pino y a humo, y de repente, como si el pasado se hubiera acercado sin preguntar, sintió una mano rozar la suya. No era un cuerpo pesado en la niebla, era un calor conocido, una presión en la mejilla como la caricia de alguien que repasa el rostro de quien dejó algo sin terminar. Cerró los ojos. No hubo discurso ni explicación. Sintió el olor del tabaco de pipa que su padre solía tener cuando esperaba la comida. Escuchó el eco de una risa que no pedía respuesta. Percibió una seguridad tan vieja que la hizo llorar sin que la palabra la acompañase. Fue un instante que no quería pruebas. Jacinto no le dijo, te di esto, ni ahora debes, porque su figura no vino a dictar, vino a sostener. Fue como si con esa presencia pequeña y clara su padre le diera permiso para seguir, para usar lo que dejó sin culpa, para honrar su nombre no con lamentos, sino con trabajo. Al día siguiente, en la plaza, la gente se vio con una naturalidad nueva. Los niños jugaron sin prisa. Sofía, con sus 9 años, recorrió la mano de su madre con una mezcla de orgullo y alivio. Mariana empezó, con una mezcla de ahorro y confianza, a planear el taller que siempre había pensado. Un lugar donde arreglar techos, reparar herramientas, coser lonas, un taller que fuera también escuela, un lugar donde aprender y donde enseñar. No era una fábrica de milagros, era una promesa doméstica que con años podría sostener a la familia. Esteban ofreció cobrar por algunas reparaciones y ayudó a conseguir una prensa vieja. Josefa organizó un pequeño comedor donde las mujeres del pueblo se encontraban para conversar y hacer redes. La primera venta del taller fue un casco reparado y una puerta remendada. El dinero no era mucho, pero cuando Mariana lo contó y lo puso en un cuaderno, se dio cuenta de que el trabajo constante suma. La parcela de las lomas fue arreglada poco a poco. Sembraron maíz y algunas hortalizas para el consumo de la familia, y la escritura quedó lista por si en un futuro necesitaban hipotecarla para ampliar el taller. Sofía, con el paso de los años, siguió estudiando con la tenacidad de quien ha visto de cerca la necesidad. La niña se hizo joven y luego adulta, y la escuela fue su escalera. Juró que defendería a quienes, como su madre, luchaban con papeles y con coraje.
En la adultez se convirtió en abogada, pero aquellas raíces en la lumbre del hogar siempre le recordaron por qué lo hacía. Toño, aquel joven que inicialmente fue sombra de Ramiro y luego se alejó, volvió a la aldea con un gesto de arrepentimiento. No hubo escena épica de redención. Hubo una conversación larga frente a la cocina de Josefa, condiciones y promesas, trabajos pequeños que fueron su reparación. Nadie exigió que pagara por su pasado con escenas grandiosas. La comunidad le ofreció la posibilidad de recomponer su vida trabajando y, donde fue necesario, aceptando su deseo de cambiar. No porque fuera fácil perdonarlo, sino porque la comunidad entendía que la reconstrucción requiere de manos para ser obrada. La conclusión práctica, lo que muchos consideran la parte menos poética, ocurrió por la tarde en el banco. Se formalizó la transferencia de los 32,000 pesos, se puso en orden la escritura de la parcela, se firmaron algunos papeles que permitieron a Mariana disponer de lo mínimo para pagar lo que debía y empezar el taller. No había gloria en el acto, solo el sonido seco de sellos y firmillas que hacían los trámites posibles. Para Mariana, aquella bandeja de papeles fue más importante que cualquier elogio. Tenía la paz de que los cobros no vendrían a llevarse a sus hijos. Con los meses, la vida se estabilizó en la medida que la vida puede hacerlo después del miedo. El taller creció, no en tamaño al principio, sino en confianza. Vecinos venían a enseñar a su hija cómo ajustar una tuerca, y poco a poco el taller se convirtió en un punto de encuentro. Mariana contrató a un joven aprendiz y con orgullo vio cómo Emilio, de 5 años, miraba las herramientas con la misma curiosidad que su abuelo había tenido. Gabrielito creció con la seguridad de que la comida tendría una mesa fija. Diego, pequeño e inquieto, ya no vivía con el temor de ser arrancado para pagar una deuda. Sofía, con los años, estudió y volvió al pueblo para realizar prácticas legales que fortalecieron los acuerdos de la comunidad. Cada año, el primer domingo de octubre, la familia subía a la galería cerrada de la mina, no para intentar abrirla al comercio, sino para recordar. Llevaban una ofrenda sencilla, flores del campo, una veladora, pan y una foto de Jacinto. Josefa ayudaba a preparar un altar improvisado en la entrada de la galería, y la gente venía con respeto. La ofrenda no era una petición de milagros, era una memoria activa. Quienes habitaban la aldea no olvidaban que la historia se construye con nombres. Mariana dejó de invocarla con furia y empezó a recordarla con respeto, contándole a sus hijos las historias del abuelo que arreglaba botas y escondía cosas donde nadie miraba. Con los años, el taller Salazar se convirtió en más que un negocio. Fue un centro de aprendizaje para mujeres que querían aprender oficio y administración. Mariana organizó cursos nocturnos de costura y mecánica básica. Enseñó a otras madres a hacer cuentas, a manejar un comprobante de venta, a exigir sus derechos cuando tocaban a sus puertas. La parcela en Las Lomas se convirtió en un huerto comunitario que dio su primera cosecha a la escuela del pueblo. El dinero heredado no fue una bendición que autorizara el abandono. Fue la palanca para construir algo menor pero sólido. Una casa para los niños, un pequeño préstamo para quien quería abrir un puesto, la cuota de inscripciones para Sofía en una universidad lejana. Nada de ello borró las noches malas, pero sí salvó a esa familia de la desesperación que precede a la rendición. La memoria de Jacinto, que había sido a veces sombra y otras luz, se transformó en una especie de contrato moral entre los vivos: cuidar la tierra, repartir el trabajo y no permitir que el miedo decida por los niños. Ramiro se había ido, y aunque no fue encarcelado por lo ocurrido, su poder se vio reducido por la acción colectiva. La comunidad aprendió a protegerse, no con violencia, sino con presencia y procedimientos que complicaban a los que buscan aprovecharse del miedo ajeno. Años después, Sofía, ya abogada, defendió a una mujer del pueblo ante una demanda absurda presentada por un cobrador que pretendía embargar bienes de una madre soltera. En la sala, la abogada habló con la misma firmeza que su madre usó en la mina. Su discurso no fue de rencor, sino de motivo. Presentó documentos, testigos y la dignidad que se gana cuando no se permite que otros decidan por una familia. Ganó el caso. Cuando volvió a la aldea, su madre la esperaba en la puerta del taller, con las manos llenas de grasa y con el orgullo de quien ha sobrevivido y ahora ve a su hija salvar a otras. La noche en que Mariana cerró la puerta del taller por última vez antes de la cosecha de verano, miró la loma que se elevaba detrás del pueblo y pensó en todo lo que había sido necesario. No fue un milagro que lo resolviera todo de golpe. Fueron noches sin dormir, cartas, viajes al banco,
manos que no fallaron cuando hizo falta, y decisiones arriesgadas que tomaron la forma de acciones concretas. Su padre había planificado, sí, pero fue su valentía la que caminó por los conductos estrechos y puso el cuerpo para que la familia no fuera separada. Sus hijos crecieron con la memoria de que la maternidad puede ser una fuerza política de su propia naturaleza. Protege, encara y transforma. El rito anual en la galería de la mina siguió siendo la manera que la aldea encontró para recordar que la historia no es propiedad privada. Es un tejido donde los nombres se sostienen. Mariana, con la foto de Jacinto en la mano, dejó una ofrenda en la entrada y susurró palabras que fueron más promesa que plegaria. No pidió milagros, pidió largos años de trabajo, de pan, de escuela y de comunidad. Se inclinó y dejó que el viento llevara su voz hasta donde la roca la aceptara. En la quietud que vino después, cuando la gente ya había regresado a sus casas y las luces de la aldea se encendían a cuentagotas, Mariana fue a la ventana y vio a los niños del pueblo jugar alrededor del taller. Eran las mismas y nuevas generaciones que no pagarían con miedo la falta de sustento. Sintió una paz que le costó mirar sin lágrimas y por un instante creyó distinguir, en la brisa, el humo de una pipa y una sonrisa que estaba donde debía estar, en la memoria y en la cadena de acciones que siguieron. La historia de la viuda que huyó y encontró en una aldea aislada algo de su pasado que lo cambió todo, no es una fábula de riquezas repentinas. Es la crónica de la gente que no se rendía a la violencia ni a la resignación, de quien cavó en galerías para encontrar papeles y también para descubrir la fuerza que se hereda en los gestos. Es la narración de una madre que puso su cuerpo entre el peligro y sus hijos, y que, con la ayuda de una comunidad, convirtió una cuenta antigua y una escritura en un taller, una parcela y una vida, en un lugar donde los nombres se dicen con calma y las deudas no mandan. Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que valore la fuerza de la comunidad. Cuéntanos en los comentarios qué harías si estuvieras en lugar de Mariana. ¿Cómo protegerías lo que te pertenece sin perder lo que te humaniza? Si quieres escuchar más relatos que hablan de lucha, memoria y esperanza, sigue el canal. Y así, bajo la sombra de la loma y con la memoria como timón, Mariana siguió tejiendo la vida. No fue rápido, no fue perfecto, pero fue suyo, hecho con manos callosas, con papeles firmados, con ofrendas en la mina que recordaban que algunos legados trascienden la muerte, porque en vida fueron actos de cuidado.